Agradezco a Dios la bendición de saludarlos y poder compartir con ustedes esta breve reflexión que lleva por título El justo por su fe vivirá. Esta porción bíblica se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc 2:4, y dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto que acabamos de leer también se encuentra en 3 libros del Nuevo Testamento que con el favor de Dios veremos posteriormente, porque hoy vamos a ver, con el favor de Dios, la parte 1. Vamos a preguntarnos, ¿quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? Algunas personas se conforman con las dudas, otras se endurecen, pero algunos siguen preguntando y buscando respuestas. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para encontrar las respuestas que estamos buscando. Para esto es necesario hacer una breve síntesis del libro del profeta Habacuc. El propósito de este libro es mostrar que Dios tiene el control del mundo a pesar del aparente triunfo del mal. Y vamos a ver algo sobre el marco histórico. Por el contenido de su libro, podemos ver que el profeta Habacuc vivió durante uno de los periodos más críticos en la historia de Judá, el Reino del Sur. El pueblo se había apartado de Dios y había pecado. Por lo tanto, sufriría el juicio a través de la fuerza destructiva de los caldeos o babilonios. Los primeros versículos del libro muestran la situación que se vivía en Judá. Esencialmente, la justicia había desaparecido. La violencia y la impiedad se veían por todos lados. No había nadie que frenara esta maldad. En medio de estas circunstancias, el profeta clamó por intervención divina. No entendía cómo un Dios justo permitía que existiera una maldad así. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículos del 2 al 4. Habacuc entonces hace 2 preguntas a Dios. Y la primera pregunta es: ¿por qué los malvados de Judá no reciben el castigo por su pecado? Y la respuesta de Dios a los ruegos de Habacuc fue que él ya estaba enviando a los caldeos como instrumento de juicio para juzgar a Judá. Los feroces e impíos caldeos serían la vara de Dios que azotaría a Judá ante los mismos ojos de Habacuc. También vemos esto en el capítulo 1, versículos del 5 al 11. He aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Dice en el versículo 6, esta respuesta creó un dilema mayor para el profeta. ¿Cómo Dios podía utilizar a una nación tan malvada para castigar a Judá? Y surge entonces la segunda pregunta. ¿Cómo Dios podía permitir que los caldeos se ensañaran en contra de un pueblo indefenso? ¿Dios permitiría acaso, de manera indefinida, que el agresor caldeo practicara esa clase de maldades y siguiera aniquilando naciones continuamente? Y pasamos entonces al capítulo 2. Pero ahora vamos a ver cómo empieza el capítulo 2. En su versículo 1 dice: ahora Habacuc se queda parado como un centinela sobre los muros de la ciudad, preparado para recibir en cualquier momento la respuesta de Dios y para meditar en su respuesta. Y encontramos inmediatamente en el capítulo 2, versículo 2, la respuesta de Dios a la segunda queja de Habacuc. El Señor anunció que Él también juzgaría a los caldeos por su maldad y le da instrucciones al profeta de que escriba la visión para preservarla. El mensaje es claro y debe transmitirse a los demás. Vemos en Mateo 24:35 cómo el Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Precisamente aquí, en este capítulo y en ese contexto, en la respuesta de Dios se encuentra nuestro versículo base, Habacuc 2:4. He aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Notemos que menciona a dos grupos de personas completamente opuestas y sus características. Y aquí se mencionan los malvados y los justos, sin importar su origen étnico. Los orgullosos confían en ellos mismos, mientras que los justos viven por su fe. El justo será preservado por su fidelidad a Dios, será preservado en el día de la aflicción, porque ha dependido de Dios. Pero veamos algunos significados de las palabras clave del versículo. Veamos el significado sencillo de alma, los caldeos, justo y fe. ¿Qué es el alma? El alma es la persona interior. Incluye sus afectos, voluntad, deseos, emociones, mente, razón y entendimiento. Y esta parte, la primera parte del versículo, podemos decir que literalmente se refiere a los caldeos, aunque también a todos ellos que poseen algunas características de ellos. Veamos algo sobre los caldeos. Lo primero que dice Dios sobre los caldeos es que aquellos cuya alma no es recta. Los caldeos eran orgullosos y codiciosos. Se mencionan las características de un alma que no es recta. Más adelante, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8, habla de lo que ellos hacían: extorsión, saqueo de naciones enteras bajo la amenaza de daños corporales. Y sigue hablando, y de los versículos 12 al 14, vemos que ellos construían palacios lujosos por medio del derramamiento de sangre y del trabajo forzoso. Vemos en los versículos 15 al 17 que también ellos utilizaban las bebidas embriagantes para intoxicar y envenenar a los demás, para que se comportaran de manera vergonzosa y fueran presa fácil. En los versículos del 18 al 20, la idolatría pone al descubierto su necedad de seguir a dioses falsos. La destrucción de ellos demostraría la superioridad del Señor sobre todos los llamados dioses. Y ahora pasemos a la segunda parte de este versículo, cuyas palabras claves es justo y fe. ¿Quiénes son los justos? Son los perfectos ante los ojos de Dios, no ante lo que diga la mamá o el papá o los vecinos o los hijos o alguien más. Son los perfectos ante los ojos de Dios. Son aquellos que aman a Dios y obedecen su palabra. Son aquellos que tienen una relación verdadera con Dios. El justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Es una fe continua, no actos individuales. Es una manera de vivir. El creyente verdadero, que es declarado justo por Dios, perseverará en la fe porque este es su patrón de vida. ¿Pero qué es fe? Fe es una certeza interna basada en la veracidad de Dios. Es esa certeza y ese conocimiento que convence, que descansa, que encontramos confianza y seguridad. Confianza en Cristo para salvación, constancia en esto que profesamos y creemos y conocemos, convicción de la verdad bíblica y que trae como resultado la fidelidad tanto de Dios como de aquel creyente, como la gracia de Dios sobre la vida de todos los que le aceptan. Y pasamos ahora al capítulo 3. Y hay un versículo en el versículo 2 que el profeta exclama: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». El profeta sabía que el pueblo de Dios no sobreviviría si el Señor no intervenía en la vida de ellos con un derramamiento de su gracia y de su espíritu. Le pidió que en tiempos de aflicción y angustia, Dios se acordara de ser compasivo
El pueblo no se sostendría sin la misericordia del Señor. Pero también le pide que realice una obra portentosa como la que había hecho en el Éxodo. Y describe en los versículos del 3 al 15 el esplendor del omnipotente Dios. Ahora, por otra parte, tenemos que las consecuencias destructoras de la invasión se sentirían en la tierra de Judá. Pero el profeta debe su gozo a Dios y no a las circunstancias. Y escribe así. Hoy, versículo 16 del capítulo 3. Y se conmovieron mis entrañas, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Y cuál es ese resultado de esta invasión? ¿Sí? Vea usted cómo finalmente, al ver los resultados de esa invasión, los estragos tan terribles que iba a pasar en Judá, ¿sí? Finalmente el profeta Habacuc reafirma su confianza en el Dios de su salvación mediante una hermosa confesión de completa confianza en Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y dice así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y termina, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pero vamos a ver, todo esto que hemos visto sobre el libro de Habacuc, ¿qué me enseña a mí? ¿Cuál es la aplicación para mi vida? ¿Y cómo puedo concluir? Bueno, el justo vive por la fe en todas las situaciones de la vida, porque las circunstancias prueban nuestra fe. Y vamos a ver algunas situaciones y algunas circunstancias que pueden rodear al justo. Una de ellas es cuando está rodeado de angustia, porque la angustia parece estar en todas partes. Cuando las circunstancias de la vida nos causan dolor o pena, este es el momento de colocar nuestra fe en Dios y en su palabra. Suplicar al Señor que en medio de los tiempos manifieste su misericordia y su poder, porque Dios no cambia, Él sigue siendo Dios, y que por su gracia nos conceda vivir y avivar nuestra fe en Él. En ese contexto, vivir es el resultado de hacer lo correcto. Otra circunstancia, en medio de esas circunstancias, es cuando el justo siempre expresa su gozo. Dice el profeta Habacuc, me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando expresa con plena convicción que Dios es su Salvador, que Dios es su fortaleza siempre hasta el final, como dice el versículo 19, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esto significa que Dios afirma los pasos del justo para que pueda proseguir y alcanzar los propósitos que Dios ha establecido para todos aquellos que le aman y le obedecen. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esto está escrito en el libro de profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Una circunstancia puede ser cómo afecta al justo y cómo reacciona el justo cuando tiene clara su identidad y su relación con Dios. Y ponga atención mucho en este versículo que estamos cerrando y concluyendo, ¿sí? Esta reflexión. En Hebreos 10, versículos 38 al 39, grábelo bien en su corazón para que sea la directriz de nuestra vida. Dice así, Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Entonces, oremos. Acerquémonos a Dios en nuestra oración y oremos. Dios nuestro, sabemos con certeza que a pesar del aparente triunfo del mal, tú tienes el control de todo lo que pasa en el mundo. Padre Celestial, hoy reafirmamos nuestro amor y fidelidad para ti, haciendo nuestra esta palabra. Queremos vivir por fe y queremos agradarte. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pedimos tu ayuda y misericordia para proseguir contigo hasta el final. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de todo